Fíjense bien, si aquí hay 5.69 y la corriente aquí la tenemos, la corriente de colector, entonces fíjense bien, en la gráfica, ¿cómo sería? Estas son las curvas del transistor. Claramente esta parte que está aquí se llama voltaje colector emisor, este se llama corriente de colector y todo esto se llama corriente de base. Si observamos nosotros, cuando el transistor está aquí en esta parte que viene siendo 0.1 volt a 0.2 voltios, se llama saturación. Si el voltaje colector emisor está cercano a esta cantidad, el transistor está en saturación. La pregunta es, hemos llegado a esta conclusión, al voltaje 5.69. Quiere decir que no está en saturación. No está en saturación. El voltaje probablemente aquí sea 5 voltios, 10 voltios. Si aquí fueran 5, aquí 10, aquí 15. Entonces son 5.69. Quiere decir que el voltaje anda por aquí así. Por aquí así anda el voltaje colector emisor. Entonces no está en saturación este transistor. La pregunta es, ¿estará en corte? Bueno, para que esté en corte, para que un transistor esté en corte, acuérdense que debe estar la corriente de base, debe ser 0. Entonces, ¿la corriente de base es 0? No, la corriente de base es distinta de 0. Y si la corriente de base es distinta de 0, entonces no estuvo en saturación. Esto se llama corte. No estuvo en corte. Y sin embargo, la corriente de colector es un valor que por aquí concluimos. ¿Dónde nos quedó? Aquí está la corriente de colector, 5.04, como 5 miliamperios. Entonces anda, vamos a decir que aquí son 2 milis, que estos son miliamperios, ¿verdad? Son 2, 4, 6, 8. Entonces, si son 5, anda más o menos por aquí así. Entonces, ahorita estamos operando en este punto. Aquí iría nuestra recta de carga. Aquí estamos operando. Entonces, quiere decir que está en la región activa y está funcionando como amplificador. Este transistor está funcionando como amplificador y está en la región activa. Ahí lo estamos viendo. A esa conclusión hemos llegado. Vamos ahora a analizar este otro circuito. Este lo vamos a dejar fuera. Voy a borrar esto porque me estorba. Para analizar el siguiente circuito. Vamos a analizar el siguiente circuito. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como bien lo recuerdan, es análisis por el método de mallas, circulación de la corriente del más al menos, y trazamos las polaridades o las caídas de voltaje en los componentes de esa malla. Igual aquí, más menos, y más menos. Ahí está. Y ahora sacamos las ecuaciones. Vamos a sacar la primera ecuación. Para este caso sería subida, porque entramos por el negativo, salimos por el positivo. Vamos a hacer la trayectoria y lo vamos a analizar por leyes de tensiones de Kirchhoff, esta malla. Entonces sería 5 voltios positivo, y aquí tenemos una caída, pero la caída de voltaje, que sería menos el voltaje en la resistencia de base, y luego menos el voltaje de base a emisor del transistor, y luego menos el voltaje de la resistencia de emisor. Todo esto es igual a 0. Nótese, aquí es una subida, aquí es una caída porque es más menos, aquí es una caída más menos, aquí es una caída más menos. Quiere decir que tenemos como 3 resistencias. Esto quiere decir que los 5 voltios se van a repartir entre las 3 resistencias que están ahí, que es la de 150, la de base emisor y la de 800 ohms. Nuestra ecuación nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a sustituirla. Sería 5 menos el voltaje de la resistencia de base. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Así que resistencia son 150,000 por la corriente de base, que es la que pasa por aquí. Y luego esta partecita base emisor sería menos el voltaje base emisor. Y aquí tenemos nosotros un voltaje, una caída de voltaje, también sería de más a menos. Entonces sería
sería menos la caída de este voltaje de la resistencia de emisor, que sería resistencia por intensidad, que viene siendo 800 por la corriente de emisor. Todo esto es igual a 0. Ya dijimos que aquí son 5 menos 150.000 la corriente de base menos el voltaje base emisor que nos lo dieron de dato, 0.7 menos 800, y vamos a sustituir la corriente de emisor por esta fórmula. Sería beta más 1, corriente de base, esto es igual a 0. Entonces nos quedaría 5 menos 150.000 corriente de base menos 0.7 menos 800 por... Ahora la beta nos dan 150. La beta es 150 más 1 por la corriente de base igual a 0. Ahí lo tenemos. Entonces ahora, ¿cómo nos quedaría? Estas dos cantidades las vamos a sumar y la vamos a pasar para el otro lado. Así que nos va a quedar menos 150.000 corriente de base menos, vamos a hacer la operación que tenemos ahí, que son 151 que multiplica a 800 y les da un valor de 120.800 menos 120.800 corrientes de base. Esto es igual a 4. Este es 4.3, pero al pasar por el otro lado pasa negativo, 4.3. Y ahora estas dos cantidades se van a sumar y nos van a dar 150.000, nos da 270.800 menos 270.800 corriente de base es igual a menos 4.3, por lo que la corriente de base es igual a menos 4.3 entre 270.800. Y finalmente la corriente de base nos va a dar un valor, según lo que alcanzamos a observar, de 1.58 por 10 a la menos 5. De aquí podemos deducir entonces la corriente de emisor de esta fórmula, por lo que la corriente de emisor es igual a beta más 1 la corriente de base. Entonces la corriente de emisor es igual a 151, ya lo habíamos visto, por la corriente de base que acabamos de descubrir, 1.58 por 10 a la menos 5. Entonces 151 por 1.58 por 10 a la menos 5 nos arroja un valor de 2.38 por 10 a la menos 3. Ahí lo tenemos. Y si ya tenemos esta, pues podemos calcular la corriente de colector, que ya dijimos es igual a la corriente de emisor menos la corriente de base, ya lo habíamos visto. Si despejo aquí me queda corriente de emisor menos corriente de base. O sea que la corriente de base es 1.58 por 10 a la menos 5 menos 2.38 por 10 a la menos 3. Entonces la corriente de colector, finalmente la corriente de colector va a ser 1.58 por 10 a la menos 5, esto menos 2.38 por 10 a la menos 3, y me da un valor de corriente de emisor. Creo que aquí puse al revés los datos. Esto es igual a 2.36 por 10 a la menos 3. Aquí puse al revés los datos. Dice corriente de emisor, pues es esta, 2.38 por 10 a la menos 3, menos corriente de base, 1.58 por 10 a la menos 5.
Y así me da una cantidad, a lo menos 5, para que me dé una cantidad positiva, porque me estaba dando una cantidad negativa. Menos 3 igual menos 1.58 por 10 a la menos 5 igual. Ok, entonces ya tenemos la corriente de colector, la corriente de base, la corriente de emisor. Ya nomás nos hace falta esto que tenemos aquí. Para eso vamos a analizar la última malla que tenemos aquí en esta parte. Esta es una subida, 18 voltios, menos, aquí tenemos más menos, es una caída, menos el voltaje en la resistencia de colector. Luego aquí tenemos una caída menos el voltaje colector emisor. Y por último tenemos una caída que es el voltaje en la resistencia de emisor. Todo esto es igual a 0. Pero este dato es el que nos están pidiendo, por tanto se lo voy a aventar para aquel lado. Sería 18 menos el voltaje de la resistencia de colector, que sería 3600, que es el valor de la resistencia, porque voltaje es resistencia por intensidad, 3600, que multiplica a la corriente de colector, que es 2.36 por 10 a la menos 3, y luego menos el voltaje resistencia de emisor, voltaje que hay aquí. El voltaje es igual a resistencia por intensidad, así que sería 800 por la corriente de emisor, que es 2.38 por 10 a la menos 3. Y este dato que tenemos aquí lo voy a pasar para el otro lado, pasaría como positivo, voltaje colector emisor. Ya nada más resuelvo y me voy a encontrar con el voltaje de colector a emisor. Vamos a ver, tenemos 3600 que multiplica a 2.36 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de 18 aquí menos 8.49 y menos, vamos a ver el siguiente, son 800 por 2.38 por 10 a la menos 3, nos da un valor de 1.9 igual a voltaje colector emisor. Así que entonces tenemos 18 menos 8.49 igual menos 1.9, nos da un valor de 7.61 volt para el voltaje colector emisor. Así que nuevamente en nuestro circuito llegamos a la conclusión, en nuestra gráfica llegamos a la conclusión de que, pregunta, si aquí estuviéramos en esta parte sería saturación y estaríamos en un voltaje colector emisor, este se llama voltaje colector emisor. Entonces aquí, si estamos entre 0.1 volt o 0.2 voltios, diríamos, si este voltaje colector emisor me dio 0.1, 0.2, pues el transistor digo que está en saturación. Y si la corriente de base es igual a 0, diría, pues estoy en corte. Pero ni estoy en corte, ni estoy en saturación. Claramente se ve que estoy por aquí así, porque tenemos corriente de colector y tenemos voltaje colector emisor. Entonces estamos en modalidad región activa, estamos en la región activa y se supone que está amplificando, amplifica. Este componente está amplificando. Bien, aquí le vamos a cortar. Con esto, quiero comentarles que este es parte del examen para que lo tomen en cuenta.